Hello, feliz inicio de año, feliz 2026. Y nada, bienvenidos a esta primera charla de esta comunidad de padres de la Yuca Preschool. Mi nombre es Carlos Polanco, para los que no me conocen, me presento, yo soy mamá de Aurora Victoria, de Nido P, con la profe Pau y la profe Gigi. Soy psicóloga clínica, soy psicóloga perinatal, tengo estudios en psicología infantil, soy evaluadora y me dedico básicamente a todo lo que es docencia, charlas y consulta. Y voy a estar acompañándolos en diferentes charlas sobre diferentes temas, arrancando por este tema, alimentando el mundo emocional de mis hijos, porque verdad, no somos solamente, o la idea de la comunidad de padres no es solamente tal vez mandar un mensajito o compartir información, sino también pues crecer y apoyarnos en este proceso de la crianza, porque la realidad es que para criar se necesita una tribu. Todo anda muy rápido y se necesita tener herramientas para poder encontrar ese balance entre las necesidades de nuestros hijos, tanto físicas como emocionales, como también pues ese cumplir con todo lo que la vida requiere de nosotros. ¿Qué vamos a estar viendo? Vamos a hablar sobre mi hijo como mi espejo. Vamos a estar hablando de mi hijo como reflejo de su familia, de su sistema familiar. ¿Cuáles son esas necesidades emocionales innegociables e intransferibles? Con innegociables e intransferibles luego vamos a ver, nos referimos específicamente a que no son negociables, o sea, marcan un antes y un después en el desarrollo de la personalidad, y tanto la presencia como la falta o la incapacidad de nosotros de suplir esas emociones van a tener un impacto importante en el desarrollo de la personalidad. Y e intransferibles porque no es algo que pueda hacer una nana, no es algo que pueda hacer una abuela, un abuelo, no es algo que pueda hacer un tutor, no es algo que hace el colegio, somos nosotros los padres los que podemos pues asumir esta necesidad, esta estructura de apoyo hacia ellos. Cómo yo suplo las necesidades emocionales, visto desde la perspectiva de vivimos un mundo muy rápido, con mucho compromiso, con muchas situaciones, con mucho trabajo, con mucha inmediatez. ¿Cómo yo lo puedo hacer dentro de estas características? ¿Qué hago cuando no puedo hacerlo, cuando no puedo cumplir, cuando fallo? El autocuidado como forma de amar a mis hijos, porque claro que sí, cuidar de mí es cuidar de mis hijos. Y recomendaciones de lectura. A mí siempre me gustan estos temas, pues dejar recomendaciones de lecturas que los ayuden a ustedes a ubicarse y pues a tener mayor material para profundizar en algunos temas. Y nada, vamos arriba. Entonces, ¿por qué arrancamos con algo como mi hijo, mi espejo? Y es porque a veces se nos olvida que nuestros hijos son un reflejo de nosotros, no solamente del sistema familiar en el que ellos se crían, ni una respuesta o un resultado de una mezcla genética, y que implica no solamente cómo se ve, el color de piel, el color de ojos, sino también esa historia, esas características de personalidad, ese carácter, pero también es ese reflejo directo de quienes nosotros somos. El mundo emocional de nuestros hijos es un reflejo de nosotros como personas, de nosotros como padres, de nosotros y la vida que logramos crear o proveer para nuestros hijos, de cómo ellos son amados, de cómo ellos son tratados y de cómo nosotros nos amamos y nos tratamos a nosotros mismos. El ejercicio de la maternidad y de la paternidad, aunque es algo natural, no hay una única forma, no hay una única fórmula, vamos a decir que estándar para todo el mundo. El ejercicio se programa en tu cerebro. Y cuando digo que se programa en tu cerebro es porque es aprendido. Nosotros tenemos instintos biológicos hacia la mujer, hacia proteger, desde el nutrir, desde el amar, desde el cariño, desde el alimentar. Al papá desde la capacidad de proveer y de proteger que tiene a su bebé y a su familia. Pero además de esta parte biológica, hay un elemento emocional y social que es cómo nosotros aprendemos a ser padres y a ser madres. Nuestra paternidad, nuestra maternidad o paternaje y maternaje, que son los términos que se utilizan específicamente para esa expresión o esas acciones o esas características o la manera en la que yo ejerzo mi maternidad o mi paternidad, son constructos sociales familiares. Tú aprendes a ser papá a partir
de los padres que hayas tenido a tu alrededor mientras crecías y especialmente de la figura de papá. Si yo vengo de un papá ausente, yo como hombre no voy a poder cuidarlo. No voy a poder ser un papá presente de entrada. No es que soy incapaz, no es que eso nunca va a cambiar, pero el aprendizaje o el elemento que me ayuda a mí a entender cómo se comporta un padre viene directamente relacionado con mi experiencia con mi papá. Entonces, si yo como mujer tuve una madre, vamos a decir, emocionalmente ausente, que no era cariñosa, que proveía económicamente, pero no estaba ahí, no suplía emociones, no se cuidaba a sí misma, por ejemplo, así mismo yo voy a entender qué es la maternidad y no es algo que es consciente. Por eso digo que aunque está marcado así, porque es un aprendizaje, no es inamovible, no está escrito en piedra, porque la realidad es que nosotros tenemos la capacidad desde la conciencia de cambiar todo, pero hay que entender que el origen de mi ejercicio como padre o como madre se programa en mi cerebro a partir de las experiencias que yo haya tenido mientras iba creciendo. Nuestro cerebro está cableado para que de manera inconsciente nosotros seamos padres de la forma en la que nuestros padres nos criaron y en esa misma medida como criaron a nuestros padres, como resultado de repetir esos patrones heredados y la epigenética. La epigenética es el área de la medicina o de las ciencias de la salud que estudia el impacto a nivel genético y de ADN que tienen las experiencias. Por ejemplo, ya se ha comprobado que la manera en la que el hombre se encuentra, tanto físicamente, sino también en hábitos, en características de personalidad y demás, en el momento de la concepción va a impactar de manera directa a la personalidad, los intereses, los hábitos y las características de ese próximo bebé. Y ya se comprueba que todas las experiencias que mamá haya tenido previa al embarazo y durante el embarazo, positivas y negativas, impactan de manera importante cómo ese bebé está cableando la manera en la que se ve y la manera en la que esas, vamos a decir, emociones, en esos sentimientos, esa lectura del mundo, ese funcionamiento de ese cerebrito. Dígase, si mamá tuvo un embarazo tranquilo, feliz, en calma, todo resuelto, no había problema, ese bebé lo va a reflejar a la larga, no solamente por el aprendizaje, sino también por la modificación a nivel de ADN que se hace, a nivel genético que se hace. Si fue un embarazo caótico, si fue una situación difícil, si fue de mucha inseguridad, este bebé va a venir programado a responder a esa inseguridad, a esa inestabilidad y a ese estrés. Entonces, nuestros hijos son un recuerdo constante de todo lo que nosotros no hemos sanado, de todas las características nuestras que aprendimos que eran virtudes y las que eran defectos, de todas esas creencias irracionales y los malos tratos que normalizamos y que ahora nos hacen ruido, como padres, por ejemplo, como madres, todo lo que no nos gusta de nosotros, pero aprendemos a ignorar. Nuestro hijo siempre, o nuestros hijos siempre van, en mayor o menor medida, a reflejar o a llevarnos a contrastar o a mirar hacia ciertas cosas que nosotros en el día a día no, tal vez no estamos prestando tanta atención, que hemos tratado de ignorar o que entendemos que hemos trabajado, pero la realidad es que lo hemos ignorado, no hemos pensado, no hemos profundizado en eso. Los hijos son ese reflejo puro de todas esas características positivas y negativas que somos nosotros. Y en el ejercicio de la paternidad y de la maternidad, entonces empiezan a salir todas esas dudas. Por ejemplo, yo he visto un trend en internet que me parece muy interesante y es que hay personas que luego de convertirse en padre o en madre ponían algo como que recuerdo haber crecido con mi mamá diciéndome que cuando yo tenga hijos yo iba a entender por qué ella era así conmigo. Y la persona decía, o las personas, porque lo vi en más de una, como que ya entendía menos incluso a su mamá o a su papá luego de haberle dicho eso, porque entendió que ella no era difícil de amar, que simplemente era que el adulto que estaba a su alrededor no lo podía hacer. Entonces, en este ejercicio de la paternidad, de la maternidad, de encontrarnos con esto, nos damos cuenta que vamos a empezar a confrontar muchas de las cosas que aprendimos y de todo eso que se nos dijo sobre nosotros mismos. O sea que eso es todo un tema. A mí me hubiese encantado que hubiésemos hecho esta charla en persona porque así daba chance pues de dar algunos ejemplos. Pero como yo sé que tenemos el tiempo limitado,
para hacerlo mucho más breve para ustedes, pues entonces seguimos. Entonces, lo natural para nosotros es lo que nos tocó vivir. Yo siempre en terapia le digo a mis pacientes que una cosa es lo normal y otra cosa es lo sano, porque cuando yo, por ejemplo, exploro, que es un ejercicio de mi consulta, explorar esa historia, preguntar cómo fue tu crianza, cómo fue tu niñez, qué recuerdas de cuando niño, cómo recuerdas que era tu familia, cómo recuerdas que era el colegio, ellos siempre me dicen bien, lo normal. Y yo, ok, pero ¿qué es lo normal? Porque lo normal para ellos puede ser, por un lado, eh, por ejemplo, una, una paciente, eso fue una exploración de pareja, una paciente me hablaba de lo normal, un papá ausente con otra familia, inestable dentro de su rol en la casa, eh, como que estaba pero no estaba y el impacto que eso había tenido en ella, esa era su normalidad. Mientras que para su pareja su normalidad era un padre hiper mega presente, súper atento, llevaba al colegio, estaba ahí, tenía vida de pareja con mamá, ellos eran una familia dentro de lo que uno entiende dentro del esquema tradicional. Entonces ahí es que nos damos cuenta que no es tan sencillo verlos como simplemente lo normal, porque lo normal es muy particular a la historia de cada quien. Ahora, aparte de lo normal, que es lo que a cada quien le tocó vivir de manera independiente, en su sistema familiar está lo que es lo sano. Y lo sano hace referencia a todas esas características, dinámicas familiares, estructuras familiares que alimentan de manera positiva y apoyan de manera positiva el desarrollo y la crianza de este niño o de esta niña. Entonces, en esa misma medida, la revolución física y psíquica que trae consigo la llegada de los hijos saca a la luz todo lo que consciente o inconscientemente hemos estado ignorando, todos los traumas, las heridas y los temas pendientes. Porque esto es importante, porque nosotros no estamos pensando en esto, pero la llegada de los hijos es una crisis vital súper importante en la vida de una persona, una crisis evolutiva. Crisis no necesariamente es algo negativo. En psicología hablamos de crisis vital cuando es un cambio de estilo de vida, de persona, de salud, algún cambio importante que de una manera u otra marca un antes y un después o marca un cambio, un paso, un nuevo, vamos a decir que un crecimiento de una manera u otra con respecto a la persona, con respecto a su crecimiento, por ejemplo. Un cambio importante es pasar o una crisis vital que también se ve es pasar, por ejemplo, de la escuela a la universidad, graduarte y se supone que esperar la universidad. Otra crisis vital es esa transición de terminar mi carrera, ¿qué hago ahora? Hago otro programa, me pongo a trabajar, busco una beca, me voy a estudiar, etcétera. Otra importante es un matrimonio. Otra importante es la llegada de un hijo. Cada hijo implica una crisis vital porque implica un cambio en la manera en la que veo la vida, implica un cambio en mí, implica un cambio en mi estructura, en mi dinámica de vida. Y por eso siempre conlleva, aparte de procesos psicológicos que también se dan dentro de todo eso, y es ese cambio de mentalidad, ese aumento de responsabilidades, ese duelo que se hace de la persona que yo era y demás. Todo eso saca a la luz muchas de las cosas que nosotros no estamos viendo, pero que vamos a ver reflejados en nosotros y en nuestros hijos a la larga. A partir de estos procesos y de hacernos conscientes de lo que estamos viviendo es que nosotros desarrollamos la capacidad que tenemos de cambiar como somos padres. O sea, por eso digo desde el principio, no es inamovible la manera en la que a ti te criaron, la manera en la que tú aprendiste que funciona un papá o una mamá. Todo eso cambia, pero a partir de la conciencia, la capacidad que tenemos nosotros de entender que esas herramientas que tuvo mi mamá, que tuvo mi papá y demás, no son las mismas que yo tengo. Por ejemplo, yo soy hija de madre soltera y de una madre soltera que asumió a sus hijos prácticamente ella sola hasta cierta edad, hasta ciertos años míos hasta que llegó mi padrastro. Pero mi dinámica ahora es totalmente diferente. Yo tengo un esposo súper presente, un súper papá, él suple todo lo que nosotros necesitamos, él mete mano no solamente económicamente, sino también en la dinámica. Entonces, este choque de realidad me lleva a mí a serme consciente de muchos de los patrones que yo tengo internalizados, de poder hacerlo yo todo sola, para entonces yo entender, espérate, esa no es mi realidad, y entonces tener la capacidad de cambiar y entender que las cosas se hacen de una manera diferente. Entonces, ¿qué es importante que se lleven de aquí? Todo lo que nosotros nos sanamos lo van a cargar nuestros hijos. Por eso es tan importante el trabajo individual dentro de todo esto. Entonces,
Sencillo, cuando hablamos de que el hijo es un reflejo de su familia, es que la estructura de la personalidad del niño se va a formar en la casa y los principales responsables de la educación de los hijos son los padres. No es lo mismo la educación al conocimiento. Nosotros y nuestra dinámica familiar es lo que está sentando las bases de quién va a ser este niño para la sociedad. Papá es esa figura de poder o esa figura de autoridad que le va a enseñar a los hijos cómo relacionarse con esas próximas y futuras figuras de autoridad y figuras de poder. Si se va a sentir cómodo cuestionando imposiciones, o si él simplemente o ella simplemente va a seguir reglas y no va a cuestionar, y eso la puede llevar o lo puede llevar a situaciones difíciles. Si va a tener una buena relación de respeto frente a la figura de autoridad, si va a ser totalmente desafiante. O sea, nosotros somos los que vamos sentando esa estructura y la educación es lo que nosotros hacemos en la casa. Nosotros y los profesores van a ver en la escuela el reflejo de cómo los niños se sienten en la dinámica familiar. Y ustedes mismos se dan cuenta cuando hay un cambio importante en la dinámica, la personalidad, las características, o ni siquiera la personalidad, la conducta del niño, que no es lo mismo. Pero a la larga, esa personalidad se modifica a partir de esta dinámica familiar. Por eso siempre menciono personalidad, pero es importante entender, por ejemplo, que nuestros hijos van a ser un reflejo de todo esto como una manera de responder ante el ambiente. Cuando vienen cambios importantes, aquí casi todos, creo, por lo menos de las familias que he visto en mis años en la yuca, tienen dos hijos o están en proceso de un tercer bebé o tienen hermanos mayores o tienen hermanos menores. Y ustedes lo ven fácil. Cuando llega un nuevo hermanito, una nueva hermanita, el niño cambia la manera en la que se comporta, vienen cambios en su manera de manejarse con ciertas cosas y todo esto responde específicamente a ese cambio en la dinámica familiar, a sentirse tal vez desplazado, a sentirse poco atendido, a sentirse que la atención no está en ellos y todo esto de una manera u otra está impactando fuertemente a cómo el niño se percibe. Y por eso es que lo que sea que pase en la casa se ve en la consulta. Hace unos años atrás yo todavía trabajaba con niños y adolescentes. Ya yo hice la transición completamente adulto. En gran medida también era porque los niños cuando llegan a ser recomendados o a ser referidos a salud mental, siempre es por algún tema o de aprendizaje o de conducta. Usualmente es aprendizaje, conducta o ambas cosas. Entonces, cuando tú exploras, parte importante de que ese trabajo funcione y de que lo que sea que tú vayas a hacer con ese niño esté bien, funcione y responda a las necesidades es la disposición de los padres. Muchas veces los padres se resisten a ver que viene algo, ya sea un diagnóstico de alguna neurodivergencia, ya sea alguna situación conductual. Los padres se resisten a verlo, los padres no lo quieren ver, les da miedo, yo entiendo, o sea, puedo entender de dónde vienen. Y eso como que hasta cierto punto frustra un poco, pero cuando tú te vas al área conductual, o sea, el niño no se está portando bien, no está obedeciendo, desafía mucho, tú te das cuenta que a veces es un tema en la misma casa, porque se sienten desplazados, no se sienten atendidos, están tratando de llamar la atención a algo, pero muchas veces a los padres les cuesta entender que cuando un niño va a la terapia, cuando un niño va al psicólogo, no es el niño, es la familia que va, porque ese niño es simplemente un reflejo de esa familia. Y por eso es importante cuando hay un cambio en mi hijo, revisar el ambiente. Algo pasó en el ambiente probablemente que provocó que mi hijo o mi hija se manejara de una manera X, se comportara de una manera X, que empezara a tener esos cambios que a mí como papá o mamá me hacen ruido. Entonces, el siguiente punto son estas necesidades emocionales. No están todas, pero sí yo creo que es como un recuento bastante completo de esas necesidades emocionales. Ya yo les había comentado que hacemos referencia a innegociables cuando son básicas, o sea, básicas, necesarias y que son intransferibles cuando me refiero a que no puede ser suplida por otra persona. O sea, no es algo que tú lo hace el colegio, que lo hace la nana, que lo hace el abuelo. No, no, no. Son cosas que de entrada son los padres. Obviamente, nuestro sistema de apoyo, tutores, nanas, escuela, abuelos, tíos, o sea, ese sistema de apoyo es importante. Claro que sí. Y de una manera u otra van a impactar en
en que estas necesidades se vean suplidas, pero ellos no son los responsables de suplirlas. Eso es algo importante entenderlo y nunca van a sustituir el papel que papá y mamá tienen dentro de esto. Lo primero es esa necesidad de amor y de expresiones de cariño. No es solamente que te amo, sino también que lo expreso. Y esa necesidad de presencia, de estar ahí, no es solamente lo tienes todo, no es sola, no, también yo estoy ahí. La necesidad de aprender a regular emociones, porque verdad, la manera en la que los niños aprenden a lidiar con las emociones es a partir de ver a los padres lidiar, manejar y regular sus propias emociones. La necesidad de límites. Yo sé que a veces nos cuesta verlo así, pero sí, los niños necesitan límites y necesitan estructura. Su personalidad se desarrolla en base a esto, su estructura mental, su dinámica se relaciona, o sea, se desarrolla en base a esto. Los límites son una necesidad, aunque el niño siempre busque la manera de, vamos a decir, de que probarlos, de ver hasta dónde yo puedo llegar. Los límites son necesarios. La necesidad de seguridad y protección, sentirse seguros en su ambiente, sentirse protegidos, que no importa lo que pase, va a haber un adulto, especialmente papá y mamá, que los van a cuidar. La necesidad de apoyo y de aceptación. Los niños necesitan sentirse aceptados con sus particularidades, necesitan sentir que quienes están a su alrededor los apoyan, los entienden, los cuidan. La necesidad de tener tiempo de calidad y de cantidad. No es solamente estoy y cuando estoy. No. Yo tengo que estar mucho y yo tengo que tener calidad en ese tiempo que yo esté. Que si yo dije que el jueves en la tarde te voy a buscar después del fútbol, después del after school, y yo voy a estar contigo, yo tengo que estar contigo. No es que yo te lleve a un parque y te dije entretente, no es que yo te dije vamos a cenar juntos y yo estoy en mi teléfono, no he dejado de trabajar. No. Es estar y estar presentes. Necesitan ser respetados y sentirse valorados, que son cosas que usted dirá, bueno, son conceptos que los niños no entienden. Sí, los niños lo entienden. Primero lo entienden en base a las experiencias que viven, cómo son tratados en su sistema y también en el discurso, porque no es lo mismo tú decirle a un niño que te está diciendo que se siente mal porque su peluche se rayó y tú decirle, ay, mija, pero eso no es nada, eso no es un problema, mira cuánta cosa más. No. Ok, cuéntame, ¿qué te pasa? Ah, eso es lo que te molesta, wow, ¿y cómo te sientes? ¿Te sientes triste? Ah, mira, yo te entiendo, pero ven, vamos a pasarle la mano, vamos a cuidarlo. O sea, todo eso le hace sentir a ese niño y le va enseñando, está programando su cerebro para él entender a lo que yo siento es importante, lo que yo pienso es importante. Y ahora es algo sencillo, pero en la adultez se convierte en un arma contra encontrarse en una situación en la que van a aceptar menos de lo que se merecen, en la que no van a permitir violencia de ningún tipo porque se sienten valorados, en la que van a tener seguridad de sí mismos y van a exigir ser respetados por un mundo que suele atropellar, por un mundo que suele desvalorizar a la gente. Ellos van a aprender que no van a aceptar ese tipo de trato, no van a aceptar ese tipo de manejo ni nada por el estilo, porque aprendieron en su casa que ellos son importantes, que ellos merecen respeto y que ellos se merecen ser apoyados. También esa necesidad de sentido de pertenencia. Ellos necesitan saber que pertenecen a una familia, que son amados, que son importantes, que son partes de un sistema como su familia, la familia Polanco, Cruz Polanco, la familia Polanco Rodríguez, la familia, pero también de mi comunidad, estos son mis amiguitos, este es mi grupo, este es mi grupo de fútbol, esta es mi clase de gimnasia. O sea, ellos necesitan sentirse que pertenecen porque eso va creando un sentido de identidad. La necesidad obviamente de diversión y no es diversión de te entretengo, no es diversión de te pongo oficio, no es diversión de te ocupo, no, es simplemente divertirse. La diversión y el juego son la manera en la que los niños aprenden y la manera en la que los niños interpretan sus emociones y expresan su mundo interior. Y también es una necesidad que tienen de explorar el mundo a través de la diversión. Y eso quiere decir tanto permitirles aburrirse y que ellos, o sea, aburrirse sin pantalla, y que ellos puedan hacer uso de la cosa que tienen a su alrededor para crear historias, para alimentar un mundo imaginativo, para jugar, para conectar, para desarrollar diferentes habilidades, cosas que se pierden si solamente los tengo ocupados o si solamente les permito las pantallas. Entonces,
y la necesidad de sintonía emocional, que ellos no se sientan totalmente desconectados, que mamá y papá puedan bajar a su nivel cuando ellos están molestos y escucharlos, de que ellos puedan sentir que están alineados con la sintonía o la energía de la casa, de que mamá también habla y la sintonía emocional también es la manera en la que los niños aprenden a ver y a nombrar las emociones a partir de lo que ellos han vivido y de lo que ellos están viendo. Mamá también puede estar triste, papá también puede estar triste, mamá también puede molestarse, papá también puede molestarse. Y eso les permite a ellos sintonizarse y empatizar emocionalmente con ellos y entender que las emociones son válidas, que mamá y papá también son seres que se sienten igual que ellos y que todo esto es normal. Entonces, ¿cómo vamos a suplir esas necesidades emocionales en un mundo tan rápido y complejo? Es rápido porque es muy de la inmediatez, es muy de lo quiero ahora, es muy de muy rápido, es muy de todo, es muy demandante y es complejo porque no es la misma vida en la que nuestros padres crecieron ni tampoco en la que sus padres los criaron a ellos. O sea, es una dinámica totalmente diferente, mucho más rápida, demandante, vacía, yo diría también. Mucho más desconectada, mucho más en automático. Y eso también impacta la manera en la que nosotros estamos creando. Entonces, estas son algunas herramientas que ustedes pueden utilizar. Lo primero es entender el lenguaje del amor de mi hijo. Entonces, ¿cómo ustedes lo pueden hacer? Los niños siempre lo van a ver a partir del juego. Los niños que son un poco más pequeños y que todavía no pueden comunicar específicamente cómo se sienten, tú lo vas a ver en el juego imaginativo y en la manera en la que se relacionan con los adultos y la que se relacionan con sus juguetes. Si cuidan, si abrazan, en cómo se sienten ellos queridos, cómo ellos reaccionan a ciertas cosas, a ciertos tratos, por ejemplo, a comer contigo, a los abrazos, a los besos. Pero otra manera interesante, y aunque los niños no tengan tal vez esa capacidad verbal o de comunicación tan completa, tú puedes preguntar, ¿qué es lo que más te gusta que hagamos juntos? ¿Tú crees que mamá te ama? ¿Tú crees que papá te ama? ¿Por qué? Y escuchar esa respuesta. Va a ser una respuesta probablemente de entrada primitiva para un niño de 3, 4, hasta tal vez 5 años. Yo diría que no tanto, porque los niños de la yuca son pila. Pero en ese principio, cuando el niño tal vez no tiene ese vocabulario tan amplio, igual te va a saber comunicar algo. Te va a hablar de cuando juegas, te va a hablar de cuando lo abrazas, te va a hablar de que me lo dices, te va a hablar de cuando comemos juntos, te va a hablar de cuando vamos al parque y así tú vas pues poniéndole nombre y tratando de encasillarlo. Esto es un libro, está dentro de las recomendaciones, pero aquí lo que traté fue de resumir un poquito de cómo se puede traducir esa respuesta mucho más infantil a un lenguaje del amor. Entonces, el contacto físico es ese niño que hace referencia y que tú sabes que disfruta los abrazos, el acurruque, los besos, ser cargados, ser tocados. Ese niño que le gusta estar en brazos, que le gusta los besos. Usualmente un niño que le gusta estar entre papá y mamá, que lo besen, que lo abracen, te besa, te abraza, te peina. Las palabras de afirmación son los niños que tú sabes y que tú los ves, que ellos reaccionan de manera positiva, se ponen felices, se ponen como uno dice, como oriundo, cuando escuchan elogios, que responden bien a la motivación, que se ponen felices cuando tú le dices que te amo, que los amas y responden a eso, que son reconocidos. Todo esto, yo quiero que ustedes sepan que de entrada todos los niños de una manera u otra tienen todas estas necesidades, porque todo eso engloba dentro de las necesidades que ya les mencioné. Pero también hay niños que responden mejor a ciertos elementos que a otros. Hay niños que tú los ves, que tú los reconoces o que tú los felicitas y ellos se ponen como, eso tú te das cuenta y que buscan que tú los vean y que les gusta y que tú sabes que funciona mejor cuando escuchan esa motivación o ese elogio. Entonces, no es que es uno solo, es una mezcla de todo, pero hay niños que se inclinan por uno por encima de otro. Luego entonces vamos a tener los actos de servicio. Estos niños hacen referencia a, por ejemplo, cuando tú me ayudas con la tarea, cuando tú me cocinas, cuando tú juegas conmigo, cuando tú montas bici conmigo, ese tipo de cosas que van relacionadas a esos actos de servicio. Luego vamos a tener el recibir regalos. Esto es muy típico de todo niño, obviamente. Pero cuando el niño te expresa que le gusta porque tú le compras lo que a ella le gusta,
Y no es solamente eso, porque ahí volvemos, a todos los niños les gustan los regalos, pero ese niño que su lenguaje del amor es recibir regalos, no es solamente el regalo como tal, es como toda esa magia, como toda esa forma en la que se celebran las fechas especiales, los premios, y no tanto los premios, sino el ser reconocido y que me llevan a tal cosa, las envolturas, o sea, son niños que disfrutan esos regalos que podemos hacer, más allá del bien material. Es ese niño, por ejemplo, que le gusta la Navidad, pero le gusta porque le gusta ponerle las galletitas a Santa, le gusta el elfo porque el elfo le trae actividades, o sea, como que son cosas que disfrutan en su dinámica y que disfrutan con su familia y que te hablan de que no es solamente lo material, sino todos los detalles o todas las premisas que implica un regalo o un reconocimiento. Y el tiempo de calidad. Hay niños que lo que les gustan es cuando tú le estás dando toda tu atención, ya sea porque tú estás jugando con ellos, porque están viendo una película, porque salieron juntos a comer algo, o sea, ese es el niño que se mueve o funciona a partir del tiempo de calidad. Entonces, otras formas en las que tú puedes suplir esas necesidades emocionales es aprender a ser vulnerables con tus hijos. Los niños necesitan padres humanos, no perfectos. Y yo sé que muchos crecimos en una dinámica donde nos enseñaron que papá y mamá nunca se equivocan, que siempre lo saben todo, que ellos son lo mejor. Entonces, cuando crecen en esa dinámica, muchas veces el niño entiende que papá está por encima y tan por encima que cuando yo cometo un error, no me va a entender. O son niños que asumen esta posición de yo voy a ser como esta persona y no aprenden a pedir perdón, no admiten que se equivocan, son personas orgullosas y así se alimentan muchas cosas como las personalidades narcisistas. Pero eso es otro tema mucho más profundo del que no vamos a entrar ahí. Lo que quiero decir es que ellos necesitan padres que aprendan a ser vulnerables, padres que aprendan a pedir perdón, padres que aprendan a admitir que se equivocan, padres que muestran emociones, que muestran cómo se autorregulan y no solamente que lo digan, no es solamente respira, es que ellos te vean respirar. No es solamente que tú le digas, claro, tú te puedes poner triste, sino que en un momento que en el que tú estés triste, tú no tengas que esconderte, que tu hijo te pueda preguntar, mamá, ¿qué te pasa? O papá, ¿qué tú tienes? Y tú le puedas decir, estoy triste. Y te pregunten por qué. Y en sus palabras tú le digas, porque tuve una situación de trabajo, porque peleé con un amigo, porque me siento triste porque me acuerdo de una fecha, o sea, los niños entienden más del crédito que nosotros le damos y ellos necesitan ver a esos padres vulnerables que se vean humanos para poder tener figuras con las cuales identificarse. Entonces, cuando tú prometas algo, trata siempre de cumplir. Ellos no van a entender compromisos adultos, nunca lo hacen. Ellos solamente entienden que si mamá le dijo, vamos a ir a patinar el viernes, vamos a patinar el viernes, y si no fuimos, va a entender que no fuimos. Él no va a entender que fue por el trabajo, ella no va a entender que fue porque había un compromiso, ella no va a entender, no van a entender. Ellos necesitan escuchar cosas y que esas cosas se cumplan. Entonces, si es verdad, yo no tengo el control, las cosas surgen, bueno, pues mejor sorprender a prometer y no cumplir. Yo siempre le digo eso a mis pacientes de posparto y a mis pacientes, por ejemplo, que están criando. Es mejor que tú sorprendas a tus hijos con una actividad fuera de la norma, sin planificarlo, sin que ellos lo sepan, porque lo lograste, a que tú le prometas que van a hacer algo que tú no estás seguro que tú puedes cumplir y que después no puedas hacerlo. Y que encima, si eso pasa y eso es importante, ahí viene el punto 4, entonces, aprende a explicarle las cosas. No es solamente un tema de que ellos entiendan las cosas. Ellos no lo van a entender de entrada, lo van a entender cuando sean adultos. No es solamente un tema de enseñarles a ser vulnerable con ellos, o sea, enseñarles que tú también puedes ser vulnerable y eres humano, sino también porque eso, el explicarle las cosas, el decirle las cosas a los niños, es enseñarles seguridad, es tener estructura, es aprender sobre la gratificación pospuesta, porque no siempre ellos pueden tener todo lo que ellos quieren, no siempre tú puedes cumplir exactamente como tú quieres, entonces todo eso es importante. Y sí, los niños entienden y entienden mucho, los niños entienden, confíen. Lo que sea que tú le digas a tu niño, lo va a entender a su nivel, pero lo va a entender. Entonces, prioriza la calidad en el tiempo juntos. La vida va muy rápido, tenemos mucho compromiso. Si yo puedo
en las noches estar con mi hijo, que sea un tiempo que yo genuinamente estoy ahí de forma consciente, sin distracciones. No vayamos a los sitios a sentarnos. Ah, sí, salimos como en familia, como muchas veces uno ve. Salimos como en familia, nos sentamos en el restaurante y todo el mundo está en su teléfono. Y a los muchachitos, para que dejen a uno hablar, entonces le ponemos una tablet. Porque también el tiempo de adulto es válido. O sea, si yo quiero ir a un lugar y yo no quiero lidiar con los muchachos, bueno, pues entonces déjame yo entregárselo a un abuelo, déjaselo a la nana, organizarme para entonces yo poder estar con los adultos cuando me toca, pero cuando estoy con mis hijos, estar con mis hijos. O sea, no es tanto todo el tiempo, sino el hecho de, ok, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo quiero y te estoy prestando atención. O sea, yo te estoy supliendo esa necesidad de atención que yo tengo. Entonces, escúchalos, créeles y valídalos. Los niños no mienten. Ser escuchados primero les da a entender a ellos que son importantes, que lo que ellos están diciendo es cierto y eso ellos lo van a sostener su vida entera. Créeles de que ellos no necesariamente te están mintiendo. Créeles y valida lo que ellos te están diciendo. Es un tema de seguridad primero. Si el niño se acostumbró a que ellos pueden hablar con mamá y con papá de las cosas y que en eso entonces papá y mamá me ayudan y me cuidan, si el niño entendió eso, ese niño va a saber a quién ir cuando alguien les falte. Cuando se vean vulnerados por una situación de peligro, va a saber que tú puedes estar ahí y que tú vas a estar ahí y que tú los vas a cuidar. Va a enseñarles que ellos pueden cuidar y que ellos pueden confiar en los adultos que quieren, que los adultos que están ahí, en los adultos que cuidan, o sea, sí. Entonces, también, y es importante, los niños bien educados en casa no mienten. La gente no nace mintiendo. Los niños no mienten. O sea, los niños no mienten. O sea, es importante que ustedes sepan, y lo repito, los niños bien educados no mienten. Los niños que tienen padres, que lo escuchan, que están pendientes, que los educan, que tienen buen ejemplo en casa, que le están prestando atención, no mienten. A veces los niños mienten porque son cosas que aprenden, a veces los niños mienten, son cosas porque lo están viendo y a veces los niños mienten como una manera de llamar la atención, pero el niño bien educado en casa no miente. Entonces, participa siempre que tú puedas, siempre que puedas. Si estás en casa y llegaste a tiempo, báñalo tú. A la rutina de la noche, duérmelos, aunque vayan a dormir con otra persona. Si tú lo podías buscar al colegio y tú te puedes bajar, hazlo. Si cuando salen del colegio, pregúntale cómo le fue. No sé de que te fue bien. No, no, no. No, 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 no. Es un tema de cuéntame cómo te fue en el colegio, qué hiciste, con quién hablaste, con quién jugaste, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque sean cosas sencillas, aunque sean cosas de niño, aunque sean cosas que para ti como adultos no son importantes, a ellos le va a marcar una diferencia grandísima en ellos, en su sentido de seguridad, en su autoestima, en su valor personal y en cómo se van a defender frente al mundo. Y lo otro es también, recuérdale siempre que tú eres o sea, que ellos son tu prioridad con palabras y con hechos. Señores, no hay proyecto más importante en esta vida que la familia. Tener familia no obligado. O sea, sí, suena feo, somos padres, tenemos compromisos. Tener familia no es obligatorio. Yo sé que nos dijeron que sí, que eso es lo que hay que hacer, que hay un esquema, que hay que cumplir, que hay una expectativa. No, no, no. Tener familia no es obligatorio y no hay ningún proyecto que sea más importante que la familia. Si la prioridad es tan diferente, entonces hay que revisar. Porque no hay proyecto más importante que la familia que decidimos tener. Porque tener hijos es una decisión. Los hijos no piden venir al mundo. Los hijos son una decisión y un compromiso adulto. Entonces no hay proyecto más importante porque no hay lugar en el que usted sea más indispensable que en su familia. Entonces, ¿qué yo hago cuando yo no puedo? Cuando quede mal, cuando no me dé el tiempo, cuando deje de cumplir, cuando hable duro, cuando lo invalide en un momento. ¿Qué hago cuando yo no puedo o cuando no lo hago? Sencillo. Pides perdón,
Les explicas el por qué, aunque tú entiendas que ellos no lo entiendan y que aunque en parte ellos no lo van a entender completamente, y tú compensas. Tú compensas. Que el plan era irnos de fin de semana, pero por el trabajo no se pudo y se quedó muy ilusionado porque se iba a juntar con sus amiguitos. Tú le pides perdón, tú les explicas que es por un tema del trabajo, que no te puedes ir ahora, pero que lo van a planificar para más adelante y tú compensas. No pudieron irse de fin de semana, pero salieron a comerse un helado. Salieron a caminar en el mirador. Vieron una película que les gusta juntos. Tú estás ahí sin teléfono, pasando tiempo con ellos. Si les faltas o le fallas, compénsalo. Y recuerda siempre que los niños no necesitan de lujos. Ellos necesitan padres presentes y felices. No importa, o sea, los niños sí se van a acordar de los juguetes que le dieron, si era algo que ellos genuinamente querían. Pero nosotros le damos más a los hijos de lo que ellos genuinamente piden, eso es normal. Nosotros siempre damos más de lo que ellos nos piden. Y nosotros lo que tenemos que encargarnos es de que ellos sientan que nosotros estamos ahí, que ese regalo, que ese viaje, que esa salida no es una compensación porque yo nunca estoy, sino que yo estoy presente y que encima hago esto por ti. Entonces, ¿por qué hay que hablar de autocuidado cuando, o por qué a mí me gusta? No necesariamente los autores desde su escuela hablan muchas cosas. ¿Por qué yo hablo de autocuidado como forma de amar a mis hijos? Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo para mí. Si yo no sé manejar mis emociones, yo no voy a enseñarle a mis hijos a regular sus emociones. Si yo no sé cómo quererme yo, cómo valorarme yo, cómo darme a escuchar yo, cómo ponerme estructura yo y cumplir con disciplina lo que yo tengo que hacer, yo no voy a poderle dar eso a mis hijos. Entonces, el autocuidado personal y de pareja son clave para esos padres que quieren estar emocionalmente sanos y presentes. Esto es más ese autocuidado general, pero eso va mucho más allá. El cómo yo me veo como mamá, por ejemplo, yo, Caluz, cómo yo me veo a mí misma, cómo yo me cuido, cómo yo cuido de mí, cómo yo hablo de mí misma, cómo yo me hablo a mí. Es parte de la manera en la que yo le estoy enseñando a mi hija que ella tiene que hablarse, sentirse y tratarse a sí misma. Eso está ahí. Y eso es parte de. Y eso es inevitable e inamovible. Eso está ahí. Y eso no va a cambiar porque yo lo quiero hacer diferente. La forma en la que la niña se ve, la forma en la que la niña se siente consigo misma y cómo ella se valora a sí misma es un reflejo específicamente de toda la dinámica familiar y de cómo mamá era con ella misma. El hombre lo mismo. La manera en la que el hombre es hombre, que ese niño va a entender que él tiene que comportarse, cómo tiene que tratar a los demás, cómo tiene que ser la pareja que busque para sí mismo, todo eso va a venir a partir de la manera en la que papá ejerce su masculinidad y su paternidad frente a sus hijos. Entonces, eso es profundo. Podemos hablar de eso. Si ustedes quieren, pídanlo. Pueden escribirlo por el grupo, pueden hablar con Anabel, pueden hablar con Miss Maru y podemos profundizar un poco más sobre esa persona detrás de el rol de papá o detrás de mamá. Eso no lo tengo contemplado, pero se puede hacer. Ustedes dicen. Entonces, algunas formas de autocuidado que ustedes pueden tener es el ejercicio y la actividad física. Menos sedentarismo, más movimiento. Mejor si es en aire libre. El tiempo de ocio o los hobbies. Tener otras cosas que no sea solamente trabajar y los roles de papá, de esposo, de empleado o de jefe. Eso. El tiempo de calidad en pareja. No es solamente estamos en la misma casa, no es solamente tenemos el mismo compromiso, no es solamente trabajamos juntos para lo que trabajan juntos, sino también el tiempo que yo me voy a dedicar a mí y a ti juntos, o sea, esas dinámicas, esas citas, esos rituales. ¿Cuáles son esos rituales de ustedes como pareja? ¿Cuáles son esas, vamos a decir, esas cosas que son personales de ustedes? Ah, que lo viernes el vinito haciendo la cena, hablando de la semana, porque en otro día no podemos. Ah, que esa vacación en el aniversario, que nunca dejamos de salir de vacaciones en el aniversario, bueno, eso. Que el escuchar música en tocadiscos porque a los dos nos gusta, el visitar, probar restaurantes nuevos porque es lo que nos gusta, es lo que nos une. Ese tiempo de calidad en pareja, como sea que se vea para ustedes, pero que sea presente de la pareja, no de papá y mamá, no de los que administran un hogar, sino de la pareja. Y el tiempo a solas para actividades que disfrutas. Eso puede ser un hobby, eso puede ser ir al salón a ponerte bonita, eso puede ser
ir a jugar golf, eso puede ser salir con las amigas, eso puede ser la peña de los amigos, eso puede ser quedarte en tu casa acostado, durmiendo sin que nadie te diga nada y no te molesten, eso puede ser leer un libro, lo que sea, ese tiempo a solas para ti que tú disfrutas. Y nada, entonces yo quiero que hagan un breve ejercicio de visualización. Cierra los ojos y luego de respirar, respira, ¿verdad? Visualiza el futuro. 5 años, 10 años, 15 años. Es más, 20. Fíjate en cómo tú quisieras que fuese tu hijo o tu hija. ¿Cuál es ese hijo, esa hija que tú quisieras tener? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se defiende? ¿Qué tipo de hobbies tiene? ¿Qué tipo de estructura de la personalidad? ¿Cómo es esa persona en la que tú quieres que tu hijo se convierta? ¿Le gustan los deportes? ¿Le gusta la ciencia? ¿Se defiende? ¿Sabe hablar? ¿No tiene miedo? ¿Cómo se ve? Y luego de verlo, luego de visualizar esa persona en la que tu hijo se quiera convertir, en la que tú quisieras que tu hijo se convierta, mejor dicho, ¿qué tanto esa persona va alineada a las expectativas que tal vez tú tenías o que tú tienes para ti? ¿O qué tanto va alineado a la persona que tú eres o que tú quieres ser? ¿Y qué tanto o qué tú estás haciendo? ¿Qué tanto tú estás haciendo para alimentar en ese hijo o en esa hija esas características? Yo quiero un hijo que lea, pero yo leo. Yo quiero un hijo que practique deportes, pero yo lo inculco, yo lo disfruto, yo voy con él a los juegos, yo lo practico. Yo quiero una hija que se aprenda a defender y que no se deje amedrentar por nadie y que no se lleve de lo que le digan y que obedezca simplemente por ser mujer. Pero ¿qué yo estoy haciendo para enseñarle a ella que su voz vale, que su voz cuenta, que ella puede quejarse, que ella puede decir que no? Los hijos del futuro son el reflejo de las decisiones y de las prácticas que nosotros como padres tenemos ahora con ellos. Y eso puede ser algo muy bueno o puede ser algo muy malo. Nosotros decidimos qué tipo de vida nosotros queremos darle a ellos, más allá de el buen colegio, de el buen grupo social, de las actividades variadas de la tarde, más allá. ¿Qué tipo de ser humano nosotros estamos criando? Entonces, recomendaciones de lectura. Pueden tirar un screenshot, yo quiero mandarlo luego de que suban el video, ustedes obviamente lo van a ver después de que lo subieron, pero quiero mandarle algunas de estos libros por el grupo para que sepan dónde encontrarlos. Tu hijo, tu espejo, de Marta Alicia Chávez, Los 5 lenguajes del amor en los niños, Niños que fuimos los padres que somos, Padres e hijos, de Jorge y Demian Bucay. Estos libros lo pueden encontrar fácil, algunos se encuentran de manera local, otros se encuentran por Amazon, y si les interesan más recomendaciones de lectura, solamente tienen que pedírmelo por el grupo y buscamos recomendaciones para ustedes, tanto para ustedes como para los niños, porque también obviamente se recomienda lectura para niños. Entonces, dicho esto, muchas gracias. Nos vemos en los próximos espacios y nos vemos en La Yuca. Si necesitan cualquier cosa se pueden acercar a mí. Yo siempre voy a hacer un oído de escucha y apoyo para ustedes y para el colegio y para recomendaciones profesionales también. Bueno, también mis servicios profesionales y los de mi esposo también, que igual es psicólogo y es psicólogo deportivo. Estamos a la orden de ustedes. Y cualquier tipo de acompañamiento o referencia de algún profesional, de algún espacio y demás, estamos a la orden. Y nada, ha sido un placer y nos vemos en la próxima entrega.